Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con un nuevo tema. El tema que vamos a ver ahorita se llama medidas de posición. Las medidas de posición son medidas donde nos van señalando en porcentaje los valores que estamos teniendo. ¿Qué representa un dato, por ejemplo, en, en el tema, en lo que estamos estudiando? Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros utilizamos la forma de dar datos de dar las notas a los estudiantes con cienes. Por ejemplo, usted sacó 100 y usted sacó 80. Entonces, cuando nos dan esos datos se llaman datos percentílicos, cuando nosotros evaluamos sobre 100 puntos. Sin embargo, en México, su forma de evaluar es sobre 10. Por ejemplo, ellos dicen yo saqué 10, yo saqué 9 o yo saqué 5, por ejemplo. A eso se le llaman deciles. Deciles. Y en Estados Unidos también se utilizan los deciles, pero ellos lo catalogaron de otra manera. Ellos lo catalogan como A, B, C. Por ejemplo, A más es 100, B menos es 95 y así sucesivamente. Entonces lo que hacen los estadounidenses es de que para señalar que alguien perdió, se le pone F. ¿Por qué? Porque la F es si ustedes vayan de regreso, ¿qué representaría la F? No, pero en número, no, sería 10 menos 6. Ujú. Entonces, para no dañar el estima del estudiante, se le dice F. ¿Ya 40? ¿Ya? Entonces, yo les voy a poner así su examen. Ah, sí, no, está bien. Está mentira. Entonces, son diferentes formas de evaluar. Por ejemplo, una forma clara de esto lo hacen en la Universidad de San Carlos cuando se van a hacer exámenes vocacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Es el resultado del examen vocacional. Lo dan de esta manera, miren. Entonces, quiero que ustedes observen, por ejemplo, acá se dan los datos en percentiles, miren. Aquí sacó 4, aquí sacó 3, aquí sacó 38. Pero también se dan los datos en cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son las divisiones dentro de 4. Aquí esto señala un 25%, esto arriba un 50, un 75 y un 100%. Pero ahí se le dice bajo, medio bajo, promedio, medio alto, alto. En este caso serían las catalogaciones que se harían en ese caso. Aparte están aquí los porcentajes que salen de cuál es la unidad académica que más se le considera por lo que usted contestó. Entonces nosotros tenemos tres formas de representar. Los cuartiles,
los deciles y los percentiles, que se le puede llamar percentiles o centiles, que es lo mismo. Los cuartiles se van a representar como una Q mayúscula. Aquí vamos a tener una J porque nos va a decir cuántos cuartiles tenemos. ¿Cuántos cuartiles tendríamos? 4. Cuartil 1, que representa el 25%. Cuartil 2, que representa el 50%. Cuartil 3, el 75%. Y el cuartil 4, el 100%. En los deciles, ¿de cuántas serían las divisiones entonces? De 10. Entonces sería decil 1 y es un 10%. Decil 2 es un 20%. Y así sucesivamente hasta que llegamos al decil 8, que es un 80%. Y el decil 9, que es un 90%. Y el decil 10, que es un 10%. Ahora los percentiles o centiles, la forma de presentarlos va a ser con P sub J. Y este va a estar representando, la división es sobre 100. Entonces este va a representar un 1%. Y este percentil 2 va a ser un 2%. Hasta que llegamos al percentil 98, que es un 98%. Percentil 99, que es un 99%. Y el percentil 100, que es un 100%. ¿Estamos? Ahora miremos sus fórmulas. La fórmula del cuartil, vamos a poner con rojo, va a ser el límite real inferior más J por N partido 4 menos la frecuencia acumulada de anterior partido la frecuencia del cuartil y lo multiplicamos por el intervalo. El J va a representar el número de cuartil que vamos a tener. Si ustedes se dan cuenta, pues es muy similar a la fórmula de la mediana, similar. Y ahora, ¿por qué creen que se pone aquí dividido 4? Porque son 4 divisiones, ¿verdad? Entonces, el decil, la fórmula va a ser similar, solo que acá no se divide dentro de 4, sino que se divide dentro de 10, menos la frecuencia acumulada anterior. Sí, sí, la frecuencia del decil por el intervalo. Y el percentil, límite real inferior, JN partido, ¿cuánto sería acá? 100 menos la frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia del percentil multiplicado por el intervalo. ¿Qué va a hacer esto? Pero es que yo tengo un problema muy serio. A mí el sol me deshidrata mucho, muy rápido. Esto es lo que se llama golpes de calor. Mira el aire. Un poquito.
Entonces vamos a hacer un ejemplo donde encontremos esto. Hay una cosa que quiero comentarles. Hay cuartiles, deciles y percentiles que van a tener el mismo valor. Por ejemplo, la mediana, que representa un 50%, va a ser igual al cuartil 2, va a ser igual al decil 5 y va a ser igual al percentil 50. Entonces, si yo en un examen les pregunto, encuentre las medidas de tendencia central y le pido el decil 2, ustedes ya saben de que no tienen que hacerlo porque es el mismo valor. Y otros que van a ser iguales el cuartil 4, decil 10 y el percentil 100. Aunque estos no muchos se utilizan, en los últimos que les acabo de mencionar. ¿Por qué no se utilizan? Porque representan todos los datos, ¿verdad? Entonces casi no se utilizan. Bueno, miremos pues. Vamos a poner los límites aparentes acá. Vamos a poner, por ejemplo, pongamos aquí edades de trabajadores de una empresa. Vamos a tener 20, 30, 40, 50, 60. Sería 29, 39, 49, 59, 69. Hay algunos aventureros que todavía llegan a estas edades. La necesidad. Más en países como los nuestros, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, hay subsidios para personas ya de la tercera edad. Nuestro tenemos muy mala calidad. Entonces, ¿dónde creen que está la mayoría de fuerza de trabajo? Acá, acá más, pongamos 30. Aquí digamos unos 25. Acá digamos unos 10, unos 5, 3 y 1. Hagamos la sumatoria de eso, ¿cuánto nos queda? 64. Bueno, entonces, con estos dos datos que nos den, nosotros ya podemos encontrar los cuartiles. Vamos a encontrar el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 80. ¿Cómo encontramos los límites reales inferiores? Ujú. Le restamos 0.5 a los superiores. ¿Cómo encontramos los superiores? Le sumamos 0.5. Y ahora para la frecuencia acumulada, el primer dato que copiamos, más 25 serían 55, más 10 serían 65, más 5 serían 70, más 3 serían 73, más 1 serían 74.
Bueno, entonces encontremos el cuartil 1. ¿Cómo lo encontramos? La fórmula es límite real inferior, Jn partido 4, pero ¿cuánto es J? Es 1. 1 por n partido 4, menos la frecuencia acumulada anterior, partido la frecuencia del cuartil 1 por el intervalo. Entonces, primero para poder comenzar con esto, vamos a hacer esto. Miren que tenemos acá. 1 por 74 dividido 4. ¿Cuánto es esto? 1 por 74 dividido 4. Ah, si quieren apagar la luz, se mira muy claro, ¿verdad? 18 puntos. Gracias. Entonces, miren, pues, ¿se mira mejor ahí? Ah, gracias, oye. Entonces, vamos a buscar un dato que sea 18.5 o el próximo mayor en la frecuencia acumulada. En este caso sería este. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestro límite real inferior? Es 19.5. El JN partido 4 nos quedó 18.5. Ahora, la frecuencia acumulada anterior, como no hay anterior a esto, va a ser 0. Cuando no hay es 0. Y la frecuencia que tenemos en esa posición va a ser 30. Y lo multiplicamos por el intervalo. ¿Y cómo encontramos el intervalo? Porque si solo nos están dando la tabla, es fácil de encontrar. Restamos dos límites. 30 menos 20, 10. Y ese es nuestro intervalo. Esa es su calculadora. ¿Cuánto es? 18.5 menos 0 es 18.5. Entonces, 18.5 dividido 30 por 10 más 19.5. 25.67. Aproximadamente sería 26. O sea que este dato, si nosotros tuviéramos los datos, este número 26 representaría el 25%, que es el cuartil 1. ¿Ya? Y conseguimos esta posición en la frecuencia acumulada y aquí estaría. Como tenemos que encontrar 18.5 en la frecuencia acumulada o el próximo superior. ¿Ya? Ahora vámonos con el decil. Límite real inferior, Jn partido 10, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil, multiplicado por el intervalo. Entonces vamos a ver en este caso el Jn partido 10. ¿Qué decil vamos a encontrar, dijimos? 5. Entonces J es 5 por 74 dividido dentro de 10. ¿Cuánto nos da esto? 30 y algo. 37. Entonces buscamos el 37 o el próximo superior en la frecuencia acumulada. Entonces el próximo superior está ahí aquí, miren, 55. Porque el 30 es más pequeño. ¿Ya? Entonces, nuestro límite real inferior aquí, ¿cuál sería? 29.5. JN partido 10 nos quedó 37. La frecuencia acumulada anterior, ¿cuál sería? 30. Dividido la frecuencia que tenemos en esa posición, 25. Y lo multiplicamos por el intervalo que es 10. Entonces, 7 dividido 25 por 10 más 29.5. 37 menos 37. 7 dividido entre 25 por 10 más 29.5.
32.30 o aproximadamente 32. O sea que en la tabla, este representaría qué porcentaje? El 50%, porque es un decir 5. ¿Estamos? ¿Estamos claros? 50%. Porque es decir 5. Como el decir va de 10 en 10. ¿Ya? Ahora el cuartil de 25 en 25. Y el percentil de 1 en 1. Hola 10. Es de 1 en 1. En 80%. Ustedes me dicen, ¿ya terminaron de copiar? Ah, ustedes me avisan cuando ya. Entonces ahora tenemos que encontrar el percentil 80, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del percentil? Es límite real inferior más JN partido 100 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la posición del percentil multiplicado por el intervalo. Entonces siempre vamos a comenzar con el JN partido 100, pero como es el percentil 80, entonces J es 80 por N que es 74 y lo dividimos dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto da 80 por 74 y 2, 100? 59.2. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada a buscar un número que sea 59 o... Bueno, voy a borrar estos que tengo aquí porque estos nos sirvieron para los anteriores. Valor que esté entre 59 o sea el próximo superior, 59.2. En este caso, ¿dónde estaría? Aquí, ¿verdad? Entonces ahí vamos a guiar a nuestro percentil 80. El límite real inferior sería 39.5. El JN partido 100 es 59.2. La frecuencia acumulada anterior sería 55. Dividido la frecuencia del percentil que es 10 por el intervalo que es 10 también. El intervalo, cuando nos dan una tabla solo restamos los dos límites. 30 menos 20. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? 4.2 más... Esto tendría que ser 43.7 aproximadamente, o sea, aproximadamente 44. El 44 representa el 80% de los datos. Vamos. Bueno, entonces nos vamos a nuestra práctica del día de hoy. Ya todos firmaron. Lo que ustedes van a hacer es la siguiente tablita, se las voy a poner aquí abajo. Límites aparentes, límite inferior, límite superior.
Y van a sacar el cuartil 3, decil 2 y percentil 95. Eso lo entregan hoy, chicos.